más dinámico para, ya hasta ahora creo que están todos medio cansados y saturados. Esto es un poco un repaso de lo que sucedió y cómo implementamos el programa de prevención y lucha contra la triquinosis. Estamos basados en determinados pilares para poder trabajarlo. Dicho de una manera se ve muy bonito, yo ahora la práctica por ahí un poco más engorroso de lo que parece realmente. No sé cómo, para pasarlo es... Flechita. Lo primero que tuve que hacer cuando llegué a la oficina hace unos 5 años fue hacer ver la situación inicial, cómo se encontraba. Nos encontramos con un promedio en realidad 2 focos de triquinosis, porque no sería un verdadero brote, son 2 focos de triquinosis de porcina al año, una situación que derivaba a veces en 30 personas afectadas por cada uno de los focos o de los brotes. Y el contexto, había que implementar algunas medidas correctivas que nos lleve a que esto no ocurriera, de poder trabajar más en la prevención que en lo que es el tratamiento específico de la enfermedad. Problemas que inician la experiencia: la presencia de triquinosis en forma endémica en diferentes cuarteles del Partido San Pedro. Tenemos uno de los cuarteles más complicados, que es el cuartel cuarto, que nos ha tocado trabajar bastante, que es un cuartel donde han aparecido varios focos de triquinosis, y todo se debe a una situación zonal de la ciudad muy característica. Hace muchísimos años atrás, en ese lugar hubo un basural. Fue cubierto, se hizo un relleno sanitario y quedaron algunos campos con producciones porcinas familiares que desconocían esta situación y se fueron afectando. Nos tocó con la gente que está, que nos llegamos a presentar, que es Heriberto, con Patricia, con Gonzalo y con Angélica, trabajar en esos lugares. Fue la primera vez que vi un cerdo con triquinosis, y era un cerdo que fue atípico para lo que se ve habitualmente, que se ven los chanchos gordos, los chanchos como sobrealimentados. Esto parecían perros galgos como estaban. La persona los desparasitaba, los trataba, los medicaba. Matan la chancha más gorda que tenía para hacer y le salta positivo. Cuando hacemos las pruebas en el resto de los cerdos, nos encontramos con una carga larvaria que se había consumido prácticamente el músculo. El carácter zoonótico de la enfermedad, la transmisión por alimentos. San Pedro tiene una característica de que es una población que come una altísima cantidad de chacinados secos, o sea que la probabilidad de aparición en la población humana era realmente altísima. Los hábitos de faena, que eran algo muy común, que hoy se viene perdiendo, en los últimos 5 años se fue perdiendo, debido a que los chicos no siguen las tradiciones de los padres de hacer la faena casera, pero que se mantiene. Se está manteniendo hoy en un nivel de muestras un poco más bajo que lo que había históricamente, pero se siguen manteniendo y la aparición de los focos siguen estando a pie de año. El destino y los objetivos de la experiencia: decimos que esta experiencia estaba destinada a todos los actores que participan directa o indirectamente de la faena casera. Indirectamente, a la sociedad en general. Había que encargar los niveles preescolares, los niveles primarios, secundarios y terciarios. Para eso en lo que se trabajó más que nada en escuelitas de campo, con mucha información, que era la gente que por ahí estaba más cercana. En el nivel primario y secundario también se trabajó un poco más también en lugares más vulnerables, como pueden ser lugares más rurales también. Y en nivel terciario teníamos la gente de la tecnicatura, y en nivel secundario teníamos las escuelas agropecuarias, que eran por ahí que estaban más en contacto con lo que era la faena casera. En forma directa había que trabajar lo que eran establecimientos de animales, en mataderos, y atacarlo a lo que era la elaboración casera en sí, para que la gente tomara conciencia de la problemática de la situación. Marcamos objetivos generales, que era disminuir la incidencia de triquinosis en humanos y la identificación de focos de cerdos. Trabajar específicamente en detectar previo al contagio, no llegar al contagio. La enfermedad sabíamos que la íbamos a detectar, era inevitable, teníamos que lograr de que no haya consumo de ese seco antes del diagnóstico. Específicos: velar por la salud de la población. No. A ver, que dijeron que no. No, me queda ahí. Sí,
nadie me llama todo el día. Bueno, capacitar a la población de cómo realizar una faena casera. Esto se debió mucho más que nada a cuestiones a nivel de prensa, hacerlo a nivel de prensa, explicar cómo debe ser una faena casera, qué es lo que tenían que traer y que no debían consumir ese cerdo en el momento de realizar la faena casera, porque generalmente hacen el costillar, hacen un chorizo fresco, y cuando te quieres acordar y dio positivo comieron 40 personas. La parte positiva es que siempre que comen es cocido, pero bueno, nunca se puede verificar que esa carne haya sido cocida correctamente como tiene que ser. Concientizar a la población de la importancia del diagnóstico del laboratorio del cerdo y frenar lo que era la elaboración clandestina sin ningún tipo de control. Algo que yo por ahí uso, porque de algún lado lo escuché y ya me quedó grabado y lo uso siempre. Tenemos que saber diferenciar lo que es una faena casera de una faena clandestina. Una faena casera va a ser siempre que no haya venta. A partir de que hubo venta, así sea de un chorizo, es faena clandestina y está penado por la ley. La faena casera no está penada por la ley. Siempre tomémoslos en cuenta cuando tengamos que hacer los procedimientos y tengamos que intervenir esa mercadería. No es algo mío, esto lo he escuchado en algún lado, no sé si en el curso de tenía el registro dónde, y ahí me quedó grabado y no me lo pude olvidar nunca más. Acciones tomadas, se programaron charlas de capacitación a nivel de los diferentes niveles educativos. Hubo que montar un laboratorio completo. Yo cuando llegué me encontré con un laboratorio que seguía funcionando, pero no funcionaba porque el laboratorio era un laboratorio de alta generación. Él funcionaba porque tenía dos personas en ese momento, que era Heriberto y Víctor, que no pudo venir hoy, que es un técnico al cual le hemos plantado larvas a propósito para ver si realmente nos seguía engañando o realmente era un tipo iluminado para ver las larvas, pero es un tipo iluminado. Le hemos plantado de una larva en un pool de, ponerle de 1 litro, que se preparó, le plantamos a propósito una larva y la detectó. O sea que indudablemente que el trabajo que hace es un trabajo de primera. Heriberto también, siempre que tenemos dudas, llamamos, venía a leer porque nos queda la duda a nosotros de que estemos leyendo bien. Sí, realizó un montaje de un laboratorio completo con 5 agitadores, cada uno con su respectivo vaso de decantación, su ampolla de decantación, su vaso de precipitación, todo completo como para que no tengamos que andar renegando si nos aparecía, porque nos ha pasado. Viene en pleno invierno, están en plena faena, julio, agosto, por ahí septiembre, que son los últimos coletazos, y nos caen en un día 25 muestras, y con tanta mala suerte que nos tira un positivo, ese día que cayeron las 25 muestras. Se puede imaginar que lo que decía él, que explicaba esas 25 horas, es cierto, porque vos tenés que empezar a abrir, primero dividís la mitad, después cada uno dividís la mitad. Como te quería acordar, eran las 2 de la mañana y estábamos abriendo una muestra para poder trabajar, y esto es algo que no podemos dejarlo de un día para otro. Una vez que se detectó, hay que trabajarlo hasta que se termine y se puede identificar a todas las personas que comieron. Entonces no era tan sencillo. Bueno, ahora se completaron 5 pools completos para poder trabajar, y a partir de ahí nos dio una cierta comodidad para no estar hasta las 2 de la mañana trabajando. Control y toma de muestras en vehículos y establecimientos y comercios habilitados. En forma permanente estábamos, porque había un vicio que teníamos muy arraigado en San Pedro, que era la faena casera. Yo hago faena casera, pero la faena casera iba a parar a la carnicería. Bueno, ese vicio, la única manera de erradicarlo fue metiendo presión a los camiones que ingresaban, metiendo presión en las carnicerías que sabíamos que hacían faena clandestina, en realidad que ellos las llamaban casera. Y de esa manera se eliminaron un poco la cantidad de cerdos que habían circulando, que no tenían ningún tipo de control sanitario. Más allá de la triquinosis, teníamos todas las enfermedades que acarreaban, las no buenas prácticas que se aplicaban en la matanza de ese cerdo. Difusión de los procedimientos efectuados por el departamento, ya sea en la detección y la posterior resolución. Jamás un positivo no fue anunciado a la población. Siempre que había un positivo, se anunciaba a la población, era permanente y se hacían en la época de agosto, septiembre, es cuando se comienzan a emitir alertas sanitarios.
Se le manda una alerta a todos los medios de comunicación diciendo que estamos entrando en los meses más críticos de la faena casera, que por favor a la población alcance porque estaba la posibilidad de que haya presencia de larvas en las muestras. Entonces, eso hacía que la gente se estimule más a matar y a traer la muestra. Asesoramiento permanente a criaderos de cerdos, a veces se podían hacer por las buenas, a veces tratábamos de intervenir como podíamos. Yo siempre digo que tener personal con muchos años adentro hace que se pueda trabajar haciendo esto, porque en vez de ir yo por ahí a hablar con la persona que tiene un criadero y cual se siente como tocado, que uno lo va a visitar y le dice que no tiene que tenerlo solo de esa manera, es preferible mandar a ellos que están hace muchísimos años tratando con esta gente, ya saben cómo manejarla, cómo poder hablarle, cómo poder llegarle un poco para que tomen conciencia de cómo tienen que tener el cerdo, que no tienen que alimentarlo con basura, que tienen que tratar de hacer un manejo de roedores externo al criadero, no cometer el error de hacer un manejo como lo he visto, y ahora vamos a ver un foco que ocurrió por eso, que fue un controlador de plagas. Le digo, sí, acá hay que matar los ratones, venenos por todos lados, y me desencadenó un foco de triquinosis producto de que los ratones muertos caían adentro de la chanchera, los chanchos se las comían y adentro de la triquinosis. Análisis y publicación de las estadísticas anuales, con los positivos y con los negativos, con las muestras que se tomaban a camiones y a carnicerías, y cuáles eran los resultados que arrojaban. Era fundamental, no solamente en esta enfermedad, sino que la hacemos en todas las enfermedades, la hacemos en esta, la hacemos en rabia. Hay muchos que se asustan, pero nosotros tenemos en los últimos 4 años, tenemos 27 casos de rabia, de murciélagos, pero tenemos tan sensibilizada la población que cuando ven un murciélago nos asustan y nos llaman para que lo vayamos a buscar. Y eso hace que sigamos detectando y se siga manteniendo la vigilancia sobre esa enfermedad. La notificación a entes provinciales y nacionales, estamos en permanente contacto con Gustavo, que es con el que más estamos, se le manda información permanente. Tenemos todo en cuadernos con la vieja usanza, más allá que esté todo informatizado, el cuadernito de tapa dura, con sus rayas, anotado el nombre, el teléfono, qué día fue tomado. No sé si te acordás, cuando dio positivo Rigo, nos fijamos para atrás, todos los años en la misma fecha, hace 15 años que la mujer nos traía el cerdo para analizar, 1 o 2 cerdos. Todos los años, ¿no? Habíamos llegado al 2001 y el foco fue en el año 2009 o 2010, fue el foco. La cantidad de años que 2009, siempre. Y ese año la mujer la guardó y pasó 6 días y la trajo. Total, hace 10 años que le traigo, 15 años que le traigo y nunca se detectó. Tanta casualidad que ese cerdo salió positivo. Y ahora la foto que vamos a ver es cuando ya están sacando los chacinados de ese foco que ocurrió y que bueno, hubo que dedicar a toda la población, a todos los familiares, porque habían consumido tanto fresco como seco, porque había pasado unos días y ya tenían seco de otros cerdos anteriores, que tampoco habían traído a analizar. No, difusión en los diferentes medios de comunicación, que era de carácter gratuito, es diario y es rápido, y que nosotros llamamos a la gente. Eso es lo más importante. La gente tiene que hacer, darnos la muestra y nosotros nos encargamos del resto. Hacemos el análisis, lo hacemos rápido en el día, en el momento, y lo llamamos por teléfono cerca de la 1 de la tarde del mediodía, lo estamos llamando para ver el resultado si es positivo o negativo. En caso de que sea positivo, no se lo llama y se comienza a separar hasta que obtenemos el último. Vamos descartando y vamos llamando a los que van dando negativo. ¿Los cobran? Son gratuitos. Nosotros consideramos, por lo menos en San Pedro, que todos los servicios que nosotros tenemos que vender deben ser gratuitos. Tanto lo que son vacunaciones, análisis, todo gratuito. Gratuito para domiciliario, para el casero. No hacemos otro tipo de análisis. Hacemos solamente que hacer. No creo que estemos autorizados tampoco hacemos otro tipo de análisis. Hacemos emisión de alertas permanentes, sensibilización de la población, lo que decíamos antes. Permanentemente estamos sensibilizando a la población para que lo haga, para que traiga esa muestra. Y en un punto, en el año pasado, en el anterior, no falla el programa. Y ahí entramos en un caos. Bueno, falló el programa. ¿Por qué no falló el programa? Porque tenemos personas enfermas cuando no la tendríamos que tener. Bueno, empezamos a desglosar dónde estuvo la falla de nuestro programa. Tenemos que ver dónde tenemos que hacer la medida correctiva.
Bueno, no fallaron las charlas ni nada porque ya lo tenemos como estandarizado. Cuando se arranca la temporada de triquinosis, arrancamos con todo lo que es la parte de charlas, la parte de mandar folletería, mandar afiches a las escuelas rurales permanentemente para que cada chico vaya con su folleto a su casa. No falló ahí. Bueno, el montaje en el laboratorio, una vez que se montó el laboratorio, no hay marcha atrás. Salvo que lo agarremos con un palo y lo rompamos, que se nos rompan las ampollas, no había marcha atrás. En ese momento eran 3 pools, después se hicieron de 5 pools. Control y toma de muestras de establecimientos de comercios habilitados, tampoco falló ahí porque no tenía nada que ver el brote que apareció humano, no tenía nada que ver con una compra en establecimientos habilitados. Difusión tampoco, porque hasta ahí veníamos con las estadísticas difundiéndolas perfectamente. Asesoramiento veníamos igual que todos los años, asesorando a la gente. Análisis con las publicaciones, todo, notificaciones a entes nacionales, a provinciales. Veníamos de difusión en los medios de comunicación, que era de carácter gratuito y todo. Y ahí falló el sistema. No mandamos lo que hacemos todos los años cuando entramos en la época crítica, mandar alertas sanitarios como mandamos cada 15 días, pidiendo a la gente que traiga. Esta gente se durmió en los laureles, no lo consideró que era peligroso. Primero dijo que porque nosotros estábamos de paro en ese momento, no habíamos estado de paro. Después porque dijo que era un sábado, y como fue un sábado a la tarde, no le preocupó. Palacio, de apellido de la autoridad vino que le llegaban las multas del Ministerio de Asuntos Agrarios. Estaba preocupadísimo. Bueno, en ese momento hizo un desastre. Bueno, consecuencias. Brote humano de triquinosis. El 23 de julio del 2012 nos tomamos con esta sorpresita. Bueno, nos enteramos porque la situación inicial daba que una persona había ido a la calle Rotara, al centro de salud, y como característica ya venía con un edema palpebral. Ya sonamos, ya estamos en la etapa final de la enfermedad, ya la teníamos diseminada. Bueno, el médico prende la lamparita, ya sabe que cuando es un edema palpebral sonamos. Mialgia, edema periorbitario, refiere a haber tenido fiebre, altralgia de hace unos días. Ante las preguntas responde haber tenido un cuadro gastroentérico días anteriores y que había comido chacinados. El Centro de Salud Río Tala en forma automática nos llama por teléfono a nosotros con un diagnóstico presuntivo de triquinosis. Nosotros nos desplazamos, vamos hasta la localidad de Río Tala y comenzamos a recopilar datos. Se mandan por un lado, se mandan toda la información, lo que anteriormente decían, todos los análisis a realizar en el hospital, que era el único laboratorio para realizar todas las pruebas juntas, y se nos da el parte a nosotros. Nosotros vamos, hacemos la toma de muestras del cerdo que encontramos en el lugar y, oh sorpresa, nos encontramos con presencia de larvas de triquinosis. Bueno, había que tipificar el problema. Diagnóstico definitivo, triquinosis. Chao. A partir de ahí se comienza todo un aparato a funcionar. Se sigue todo un protocolo que debe funcionar en forma armónica, que ya lo tenemos bastante pulido porque no es el primer brote que hemos tenido y considero que no va a ser tampoco el último, y no es sobre la única enfermedad que trabajamos y ya más o menos lo tenemos bastante pulido, lo que era la parte de cómo trabajar con eso. La primera etapa era una etapa de notificación y ahí comienzan los llamados telefónicos. Al primero que llamamos, al subsecretario de Salud, en el momento, esto ocurre, el llamado al subsecretario de Salud ocurre en el momento que observamos en la contraprueba que sale la larva. Cuando en la primera prueba da la larva, no llamamos al secretario en ese momento, esperamos hacer la contraprueba, hacemos una contraprueba, nos encontramos con la larva, llamamos al primero que llamamos al subsecretario de Salud. Él por un lado comienza a hacer su llamado, llama a los centros de salud informando y que se preparen para la recepción de enfermos, porque iba a comenzar toda una propaganda a nivel de medios de comunicación para que todo el mundo que pudo haber consumido algún cerdo o algún chacinado proveniente de cerdos dudosos vaya urgente a los centros de salud. La subsecretaría llama a región sanitaria y a su vez se llama al secretario de Desarrollo Humano, que era el que dependía directamente del intendente. Región sanitaria llama a zoonosis rurales, como ocurre siempre, y el secretario del intendente.
Por otro lado, nosotros veníamos trabajando a la par de ellos.